Hola, buenos días, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente compartiendo el Evangelio y como ustedes saben es muy difícil convencer a la gente de muchas cosas porque mucha gente hoy día no cree por el mal testimonio de muchos, tal vez porque hacen cosas locas por lo que dicen, pero el Evangelio solamente es la palabra de Dios y tal como está escrita, nosotros debemos de compartir. Y hoy quiero compartirles Jesús es ungido en Betania. Vamos ya en el capítulo 12. Hablamos en el capítulo pasado del complot para matar a Jesús. Hablamos de la resurrección de Lázaro, que Lázaro había muerto y Jesús lo había resucitado. Hablamos de cuando murió Lázaro, eh, que Jesús es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Fíjense las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, si mueres, vas a vivir. Y todo aquel que vive, está hablando de los que viven, y cree en mí, no morirá ciertamente. ¿Crees esto? O sea, eh, estamos hablando que estamos refiriéndonos ahora que hablamos del arrebatamiento, que está de moda, porque muchos andan engañando a la gente. Entonces vamos a leer Juan 12, Jesús es ungido en Betania. Estábamos hablando de la resurrección. Jesús es la resurrección. Hablamos del verso que decía de que vuestra redención está cerca, la redención. O sea, tenemos que aprender a hablar de que Jesús nos redimió, nos compró con su sangre preciosa para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos vivir en Él, porque Él es la vida y Él nunca muere, Él es eterno, así es de que Él le va a dar vida a nuestra vida. Entonces, vamos a leer Juan 12 dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, del olor del perfume. Hay cosas que tal vez tú digas, es que yo no entiendo la Biblia, pero muy claro dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. A ella no le importó. Y a muchos de nosotros a veces nos importan más las cosas materiales que las cosas de Dios. Cuando debemos de dejar las cosas materiales, las cosas que nos importan, porque lo que de veras es trascendental es la vida eterna. Entonces ella ungió a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hay muchas cosas que nosotros tal vez no comprendemos. Vamos a leer Lucas 7, 37 y 38 para que vean. Lucas 7, 12, 9, vamos atrás, aquí. Fíjense lo que dice aquí es cuando dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Impresionante, o sea, nosotros debemos de ser de olor grato a Dios, que le agrade nuestra vida, pero a veces no le agradamos, a veces fallamos, somos viles, nos engañamos fácilmente a nosotros mismos. A veces creemos que estamos bien, pero tenemos malas actitudes, eh, siendo cristianos. O sea, si hay algunos que predican medios locos, o sea, porque hacen cosas
que se ven mal, porque tenemos que hablar con cordura, tenemos que hablar el Evangelio tal y como es por fe, no por vista. O sea, hay cosas que la gente quiere ver, la manipulan, y no es de manipular, es de convicción, de humillación, de convertirse de su maldad. Muchos han hablado acerca de convertirse al cristianismo, pero la realidad de las cosas es, es como dice la Biblia. Vamos a leer Crónicas, segunda de Crónicas 7, miren lo que dice. Dice el Señor, aquí Dios está hablando con Salomón, y dice el Señor, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, muchos dicen, ese término nada más, me convertí al cristianismo, yo me convertí al catolicismo, te convertiste en un sectario. No, tienes que convertirte de tu maldad, reconocer tu maldad. Entonces, dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien clarito, o sea, conversión, una conversión de reconocer que tú eres un hombre perverso, que tú has pecado contra Dios, que has dicho cosas que no le agradan a Dios, que no entiendes lo que habla Dios, porque a veces como cantamos un canto en la iglesia que muchas cosas no entendemos de Dios, y ciertamente no las entendemos porque estamos oyendo muchas voces, muchas predicaciones de otros que parece que son cristianos de veras y no lo son. Entonces nosotros tenemos que llenar nuestra casa de un olor fragante, de un perfume que le agrade a Dios, que le agrade a Dios nuestra vida con ese perfume de obediencia. Obediencia sobre todo, conversión genuina, y que creas en verdad con fe, que tengas un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el importante. Porque ¿cómo se puede convertir una persona de su maldad si no reconoce su pecado y se arrepiente? Entonces, aquí dice, y que dijo uno de sus discípulos, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar a Jesús, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? O sea, el dinero dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí fíjense lo que dice para todos aquellos que odian el diezmo. Hay mucha gente que daba dinero. Y este discípulo de Jesús, que era el que le había de entregar, era Judas Iscariote, tenía la bolsa y de la cual él sustraía de lo que se echaba en ella. Porque muchas mujeres piadosas daban dinero, muchos daban dinero para la obra del Señor, le daban dinero. Así es de que ofrendaban para que siguiera la obra. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Es una situación muy clara de que Jesús estaba entre los judíos, entre ellos, y después él se fue. Por eso él dejó su palabra para que nosotros, creyendo en Jesús por medio de su palabra, nosotros recibiésemos la salvación, recibiésemos a Jesús. Entonces nosotros ahora tenemos la promesa de Jesús, que dijo que enviaría a su Espíritu Santo, el Padre.
A ver, vamos a leer Deuteronomio 15. 15:11. Fíjense. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Fíjense quiénes son los menesterosos. Los pobres, a los que tienen necesidad. Y a veces nosotros cerramos nuestro corazón, cerramos nuestro pensamiento. A veces no les damos a nadie nada. Y para gloriarnos damos un pesito. A veces trabajamos y no ayudamos a nadie. Somos miserables. Estamos quejándonos, muchos cristianos se quejan porque que el diezmo, que es de la ley y cosas así, y no dan para la obra. Entonces Jesús dice, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, al pobre y al menesteroso, al mendigo. Mas a mí no siempre me tendrán, a mí no me van a tener siempre. Porque tú puedes alejar a Jesús de tu vida. Porque a veces crees en Dios, pero no le obedeces. Dices que crees en Dios, pero no le crees a su palabra. Muchos dudan, dicen, la Biblia, ¿quién la escribió? Ahí ya está el problema. Entonces, había un complot también para matar a Lázaro. Y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. O sea, ellos fueron a ver a Lázaro, al que había resucitado Jesús. Entonces ellos vinieron y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, o sea, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaron con ellos, se apartaban y seguían a Jesús, creían a Jesús. Entonces, estamos hablando acerca de que debes de creer a Jesús, creer en Jesús, obedecer a Jesús, obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos eh, son especiales. En el Evangelio están escritos los mandamientos de Jesús. Yo sé que los mandamientos son 613 mandamientos y son terribles, amigos. Y Jesús nos da nuevos mandamientos, aunque muchos de ellos ya los conocemos, ya los sabemos. Entonces, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén también, o sea, al oír a Jesús, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Todas estas profecías se cumplieron en Jesús, ahí está en Zacarías 9:9 y está en el Salmo 118, 25 y 26. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando Jesús fue glorificado, ¿cuándo fue glorificado Dios? En aquel día cuando los discípulos estaban en el monte y ellos vieron la ascensión de Jesús. Y les dijo Jesús que esperaran porque iban a recibir de lo alto el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. O sea, lo que le hicieron a Jesús estaba escrito. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. O sea, daban testimonio de que él había resucitado a Lázaro. Por lo cual también habían venido
había venido la gente a recibir a Jesús y a Lázaro porque habían oído que él había hecho esta señal, o sea, había hecho esta gran señal Jesús de resucitar a Lázaro. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ven cómo no consiguen nada, miren, el mundo va tras él, fíjense cómo decían ellos, el mundo va tras él, la gente va tras Jesús. Entonces estaban ellos celosos, estaban celosos. Entonces había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, o sea, habían subido a adorar a la fiesta unos griegos. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿De qué manera podemos servir a Jesús? Esto es muy difícil, amigos, porque a veces pensamos que hacemos la voluntad de Dios, pero la hacemos de nuestro propio corazón. Y ciertamente queremos honrar a Dios, pero a veces tenemos problemas entonces no debemos de temer. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, porque dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, o sea, su servidor es su espíritu, que nos va a ayudar. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La honra del Señor sobre nuestra vida. Entonces Jesús empezó a hablar acerca de que él iba a morir, entonces se anuncia su muerte. Y Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, era una pregunta. Diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Porque Dios glorificó a su Hijo para nosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, ya no va a tener nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora es el juicio. El juicio fue en la cruz, amigo. Ahí en la cruz estuvo el juicio para toda la humanidad. Para ser salvos, para ser perdonados, redimidos. Por eso Jesús lo dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto ha sucedido, Cristo ha sido levantado, pero mucha gente odia a Jesús porque no cree en Jesús, no quiere someterse, tal vez porque pues son de la descendencia de la serpiente, no sé, son gente que no quiere a Dios, es enemigo de Dios. Y Jesús decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, o sea, que iba a ser crucificado, levantado en la cruz. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre ustedes.
andad entre tanto que tenéis luz, para que no se sorprendan, para que no lo sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tienen luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. O sea, acuérdense que dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz porque nos hace sus hijos. Pero había incredulidad entre los judíos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho estas señales delante de ellos, no creían en él. Resucitó a Lázaro y no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Se conviertan de su maldad. Dios está hablando de la maldad, que te conviertas a Cristo, a ser su seguidor, para que le sirva. Entonces, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, Isaías 6:10, cuando él vio que sus faldas llenaban el templo y dijo, eh, muerto soy porque he visto al Señor. Entonces, dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, o sea, le tenían miedo por no ser expulsados de la sinagoga. Hay muchos que tienen miedo de ser expulsados de sus iglesias, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, quieren mérito de los hombres, pero hay que obedecer a Jesús, amigos, no importando nuestra vida, porque como dijo Jesús, si tú le sirves, síguelo, porque allí está el que te va a ayudar, su servidor, y va a guardar tu vida. Entonces las palabras de Jesús juzgarán a los hombres, amigos, porque Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, fíjense lo que dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, creen al Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estas palabras son impresionantes. Así es de que todo lo que está escrito, la palabra escrita es la que nos va a juzgar a todos los hombres. Va a juzgar tanto a los cristianos en el tribunal de Cristo como a los no cristianos que van a ir a la perdición. Aunque usted no lo crea. Cuando usted lo vea con sus propios ojitos, sus ojitos azules. Usted que no cree en Dios. Nosotros queremos hablar la verdad, no queremos andar, y lo voy a decir así, con payasadas, como muchos están haciendo, lo están usando el nombre de Dios en vano. Porque hacen cosas absurdas, cosas locas. Dicen que tienen autoridad. Hay muchas sectas dentro del cristianismo. Y hay religiones que son terribles, amigos.
Los mandamientos ahí están escritos en Deuteronomio, son 613. Lee Deuteronomio, Números, Éxodo, y marca los mandamientos de Dios, los preceptos, los estatutos, las reglas de Dios, los principios. Y empieza a ver que la ley vino por medio de Moisés. Y la ley nos condena, nos hace ver que somos culpables, que somos miserables. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? La gracia de Dios vino por medio de Jesucristo. Dios envió a su Hijo a traer juicio. Y cuando Él murió, vino el juicio de los hombres. Él vino y empezó a predicar a la edad de 30 años. Y por 3 años y medio predicó el Evangelio y trajo la salvación, cómo el hombre puede salvarse. Una última oportunidad tal vez para la humanidad en que en Jesucristo el hombre pueda hallar la salvación. Y todo porque Él murió por nosotros, entregándose a sí mismo. Él entregó su vida y nos dio mandamiento. Un mandamiento es arrepiéntete. Si tú no te quieres arrepentir, pues imagínate nada más. Si quieres tú vivir tu religión y vivir en desobediencia a Dios, eso va a ser terrible. La palabra que Dios ha hablado aquí, que Dios dijo aquí en este capítulo 12 de Juan, esa dice que va a juzgar a los hombres. La palabra que yo he hablado es a juzgar a los hombres. ¿Y cuál es la palabra que ha hablado? La palabra, la del Padre. Así de amigos, tenemos que hacer su voluntad. Dios les bendiga, les vamos a cambiar ay, no se puede, pero vamos a ver qué hacer. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo. Gracias.